Gracias, mi amado Fernán. Qué bueno el Señor por permitirnos ser participante de esta tarea tan enorme que es la edificación del cuerpo de Cristo. Tú no eres ministro de un concilio, tú eres ministro para el cuerpo de Cristo. Y con esa tarea de edificación del cuerpo, diga, es para la expresión y extensión del reino. La única razón para la que el cuerpo de Cristo se edifica es para que el reino de Cristo sea expresado, diga expresado, y sea extendido. Y es un gozo que cada uno de nosotros, Dios nos concede ese privilegio de participar de esto que está diseñado en su propósito eterno. Diga propósito eterno. Qué bueno es que tú y yo participamos de un solo propósito. Cuando Dios habla de propósito, lo singulariza. Dios no tiene propósitos. Dios solo tiene un propósito. En la Biblia siempre se le llama el propósito eterno. Y en ese contexto dice que es el propósito eterno que hizo en Cristo, en el Cristo eterno. Aleluya. Planes sí son distintos, asignaciones y llamados son diferentes, pero el propósito es uno. Dígale al que está al lado, nos une un propósito. ¿Qué es lo que nos une? No nos une un programa, no nos une una doctrina, no nos une un evento, nos une un propósito, porque está marcado por el Dios que en su gracia determinó que fuésemos incluidos. La temática que me asignaron es redescubriendo el verdadero propósito de la iglesia. Qué triste que a esta altura, después de 21 años, 21 siglos, de aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia, es lamentable que a ti y a mí nos corresponda en esta jornada de la historia tener que dedicarnos a redescubrir. Lo cual indica de que ha habido entonces una ignorancia, un desconocimiento, porque se descubre lo que ya fue descubierto. Y en Cristo se descubrió el misterio, se descubrió el propósito y se descubrió el diseño de la iglesia. Él lo descubrió, lo reveló. Y Pablo y los apóstoles, entendidos de ello, lo gestionaron. Así que a partir del registro de los hechos y de las cartas apostólicas, tenemos a una iglesia en su estado primario gestionando lo que les fue descubierto. Y a ti y a mí, que hoy nos correspondería la tarea de llevar a una expresión más amplia y efectiva lo que ellos iniciaron. Qué lamentable que tengamos que dedicar tiempo para tener que redescubrir lo que ya fue descubierto. Diga, hay un atraso. Porque lo que teníamos que era desarrollando lo que fue descubierto. Nuestra responsabilidad hoy era estar teniendo un piso más en esa edificación inicial que ellos iniciaron. El libro de los Hechos no es la cima a donde tenemos que llegar, es la plataforma donde se tuvo que comenzar. No necesitamos retornar al libro de los Hechos, necesitamos es continuar lo que los Hechos registran. ¿Aló? Yo no necesito iniciar donde otros iniciaron, yo necesito continuar lo que otros provocaron. Por eso sería negligencia e irresponsabilidad de nuestra parte que mis hijos y mi generación
tenga que iniciar esta gestión donde yo comencé. Ellos deben iniciar donde yo terminé. La tarea nuestra era continuar lo que ellos iniciaron, no retornar al comienzo de lo que ellos hicieron. Entonces estamos en esta tarea de redescubrir. Pero aquí es donde necesitamos comprender que hay un diseño, diga diseño. Hay un origen y hay una naturaleza de la iglesia. La iglesia no es un fenómeno sociológico que el hombre establece por una necesidad espiritual. La iglesia no es un apéndice en la sociedad y en la cultura humanística. La iglesia es un diseño de Dios que se origina en Él, en Cristo Jesús. La iglesia no viene a la existencia en el día de Pentecostés. La iglesia ya estaba en Cristo en la eternidad. La iglesia no es el plan B que Dios tenía para manifestar la gloria de Cristo. La iglesia era el plan único que Dios tenía. Porque esa iglesia existe en Cristo. Porque Cristo es eterno. Aló. En ese Cristo eterno estaba escondido el misterio de Dios. Ese misterio que en el Hijo el Padre quiso revelar. Cristo es el misterio del Padre en quien se revelaron todas las cosas y por cual las cosas fueron creadas. Pero en ese Cristo eterno estaba escondida, puesta dentro de Él, la iglesia, que es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. Entonces ese cuerpo no vino a la existencia. Ese cuerpo siempre ha estado escondido en Él. Por eso yo necesito comprender tres cosas fundamentales. Diga origen. Si no comprendo el origen, entonces no voy a saber cuál es el fin. El origen de la iglesia es divino. Dos, diga diseño. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace, le da un diseño. El Dios creativo es un Dios de diseños. El macrocosmos es un diseño divino. El hombre es un diseño divino. El arca de Noé es un diseño divino. El tabernáculo es un diseño divino. El templo de Salomón es un diseño divino. El templo de Ezequiel es un diseño divino. La iglesia es un diseño divino. La Jerusalén celestial, la plenitud de esa iglesia como ciudad y nación que contiene toda la gloria de Cristo, es un diseño divino. Él es un Dios de diseños. Lo traza entonces con precisión. No lo deja a la improvisación o a la interpretación del hombre. El que crea define el diseño y los diseños están plasmados en planos que definen lo que se tiene que realizar. Un diseño entonces es la graficación a pequeña escala de un macro proyecto. Y Dios lo diseñó y lo reveló. Por eso están las cartas apostólicas, para que comprendamos cuál es el diseño de la iglesia en cuanto a su gobierno, a su naturaleza, a su funcionalidad. Y allí es donde nosotros tenemos que retornar a lo que ya fue diseñado en Cristo Jesús. Diga propósito. Entonces, todo lo que se crea se hace por un propósito. Es la razón por la cual Dios establece que en Cristo Jesús esa iglesia tenga la expresión de la vida. Nada de lo que se hace carece de propósito. De hecho, propósito es la causa o razón intencional por la que algo o alguien se hace o se crea. Curioso que nada existe sin carecer de propósito. Tú ves esto y le parece insignificante, pero esto fue hecho porque tiene un propósito. Sencillamente hay una razón por la cual se diseñó, se creó. Desde las cosas más simples hasta las más complejas. Tomamos un equipo electrónico,
fue creado por un propósito. Cuando se hace, se establece su razón de ser. Por eso el que lo creó dijo: voy a hacer un micrófono. Nombre habla de identidad y razón de esencia. Todo lo que Dios le da nombre lo identifica en su razón de ser, o sea, lo que Él es. Pero su razón de ser va a declarar su razón o su misión, lo que tiene que hacer. Diga: si yo soy, yo puedo hacer. Cuando el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia, le está dando un nombre. El nombre tiene una razón de ser, identifica lo que es. Pero en ese nombre está la razón de lo que tiene que hacer. Su misión, la razón. Dijo: le llamaré micrófono. Y cuando yo pienso en un micrófono, estoy identificando un instrumento que amplifica la voz. Para eso fue diseñado y es su razón de ser. Por eso tiene nombre y razón de existencia. Fue hecho para esa función. Cuando yo ignoro el propósito, el abuso es inevitable, dijo Myles Monroe. Si yo no sé que esto fue hecho para una razón de amplificar la voz, entonces supongamos que yo enfrento una necesidad. Se lo ilustro. Quiero sorprender a mi esposa y adornar la sala de la casa poniendo una foto de los dos. Ella va a entrar y yo quiero que reciba la sorpresa. Estoy buscando un martillo, no lo encuentro, no sé qué hacer. Y a veces nosotros respondemos por necesidad, pero no por propósito. Entonces se me agudiza el ingenio. Bueno, no tengo un martillo, no hay nada. Voy a coger el micrófono y voy a hundir ahí el clavo para poner el cuadro. ¿Me está haciendo entender? Note usted, yo no lo debo hacer, pero sí lo pude hacer porque yo tenía que resolver una necesidad. Y entonces, ¿qué se hace cuando algo violenta su razón de ser? Él no dijo: yo haré un micrófono. Y cuando a ti te hablan de micrófono, no está pensando en un instrumento para clavar. Eso sería un martillo. ¿Aló? Diga: nombre es razón de ser, pero también identifica lo que debe hacer. Y cuando entonces mi necesidad me lleva, si yo ignoro el propósito, el abuso es inevitable. ¿Qué sucede entonces cuando yo usé este micrófono para hacer un martillo? Dos cosas. Lo primero es un insulto a la inteligencia del que lo creó. Porque si la persona que lo hizo me ve poniendo el clavo allí en la pared con este micrófono, me dirá: bruto, estúpido. Cuando yo hice un micrófono, jamás pensé que fuera para hundir una tachuela, un clavo. Pero tú lo has hecho, porque tú estás usando algo basado en necesidad y no en propósito. ¿Aló? Lo segundo, violentar el propósito es abusar del potencial. Reducir esto a un simple martillo es negarle la utilidad. Dentro de esto hay dispositivos, hay mecanismos electrónicos, hay unas cápsulas, una cantidad de cosas, de elementos que el creador le puso para amplificar la voz, pero no están siendo utilizadas. Hay un desperdicio de potencial, porque yo no conozco cuál es la función. ¿Le estamos entendiendo? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Jesús dijo:
yo edificaré diga mí. Entonces ya estableció en quién se origina la iglesia, diga en Él. La iglesia es origen divino, fue hecha en la eternidad en Cristo y estaba escondida en Él. Por eso ahora cuando el Cristo se encarna y trae la expresión del cuerpo, del cuerpo en quien Él ha de depositar su gloria. Porque así como el Padre requirió de un cuerpo para expresar su gloria, que es Cristo, en Cristo habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Y ese verbo se hizo carne, ese verbo que era Dios, estuvo entre nosotros lleno de gloria y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. En el cuerpo encarnado del Cristo estaba contenida la gloria de Dios. Ese Cristo entonces ahora, por causa de un propósito y un diseño que en la eternidad el Padre quiso llevar a cabo, dijo: dentro de Él hay un cuerpo que ha de expresar también la gloria del Hijo. ¿En quién pensó? En la iglesia. Por eso es que Jesús, el Cristo encarnado, antes de realizar su obra completa y perfecta en la cruz, tenía ese sueño de plasmar en ese cuerpo la habitación de su gloria. Y Él le dice a sus discípulos precisamente su inquietud: las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Le está hablando a sus discípulos judíos antes de la cruz. Porque Jesús tiene discípulos, pero no tiene iglesia. La iglesia es el cuerpo, y ese cuerpo se establece cuando Él resucita y le imparte la vida a los suyos, a sus discípulos. Es el Cristo resucitado que le dice: recibid la vida. Y ahora a esa iglesia le dice: ustedes tienen la potestad de ir hasta lo último y llenarlo de mi gloria. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Estamos aquí? Diga: es origen, diseño y naturaleza divina. Hemos entendido que ese pasaje se refiere a que Jesús no tenía dónde dormir, que era un predicador itinerante, pobre, que iba de un rumbo en rumbo sin tener nada que ofrecer. Pero interpretas mal. Esa es una interpretación literal. Jesús está hablando de forma simbólica lo que significa. Jesús tenía dónde dormir. Tenía en Nazaret la casa de sus padres. Tenía en Jerusalén la casa de Salomé. Tenía en Betania la casa de Lázaro. En una ocasión 2 discípulos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y él dijo: ven y ve. Y se quedó esa noche con ellos 2. Nadie puede llevar 2 invitados a un lugar donde no tenga derecho. Así que Jesús sí tenía dónde dormir. Él no está hablando de que no tiene dónde dormir. Está diciendo que todavía no tiene cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, fue establecido cuando Él resucitó. Efesios 1 dice que Cristo fue levantado, exaltado hasta lo sumo, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, estableciéndolo sobre cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esa unión orgánica de Cristo y la iglesia se establece precisamente por la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora hay una compatibilidad genética entre quien la crea y en quien se origina, y en el cuerpo que contiene la vida de la cabeza. Escúcheme bien: nadie pone una cabeza de gato en un cuerpo de caballo. Jesús no podía poner su cabeza porque no tenía cuerpo. Ese cuerpo viene cuando Él resucita, le imparte vida. Porque la iglesia no es un lugar donde la gente se reúne, sino un cuerpo que contiene la vida de Cristo como cabeza. ¿Aló? Diga: la vida de Cristo.
Estoy haciendo este acercamiento para entender lo que es propósito. Porque si no se conoce origen, diseño y naturaleza de lo que se crea, entonces no voy a saber el propósito por el cual se trajo a la existencia. Y cuando Jesús dijo mi iglesia, está hablando que es de Él, se origina en Él y termina en Él. ¿Estamos aquí? Segundo, naturaleza. Si yo no comprendo la naturaleza orgánica de la iglesia como cuerpo, a lo mejor estoy refiriéndome a una organización religiosa. No confunda una organización religiosa cristiana con un organismo vivo y real de reino que se llama la iglesia. La iglesia no es una organización cristiana. La iglesia es el organismo de Cristo puesto en la tierra para expresar su vida. ¿Lo está entendiendo? Y romper esa forma de percibir la iglesia va a ser fundamental. Porque a menos de que tú no identifiques al cuerpo, no lo puedes edificar. Por eso es que nosotros tenemos competencia e intriga y rivalidades religiosas, organizacionales, denominacionales. Pero el día que a ti y a mí se nos revele el cuerpo de Cristo, yo no puedo perseguirlo, dividirlo, maltratarlo y abusarlo, porque estoy tocando a Cristo mismo. Esa fue la primera revelación que Pablo recibió. La revelación de Cristo impartida a la iglesia como cuerpo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, Señor, yo contigo no tengo problema. Mi bronca es con esos seguidores. Dijo, ellos son mi cuerpo. ¿Lo está entendiendo? Diga, cuerpo de Cristo. Oh, Señor, danos entendimiento de la iglesia. ¿Cuál es su naturaleza, su origen, su diseño y su propósito? Para que apasionadamente nos dediquemos como Pablo a edificarla y no a dividirla. Aló. Toca al que está al lado y dile, tú eres el cuerpo de Cristo. Pero dígaselo con seriedad y con respeto. Ese que está sentado ahí es el cuerpo de Cristo. Si él es un nacido de nuevo, participante de la naturaleza divina, él es parte del cuerpo de Cristo, al cual tú tienes que edificar, porque en él y en ti es que se va a expresar la plenitud de la gloria de Cristo. Muy bien. Y note usted que cuando Jesús hizo esa declaración, yo edificaré mi iglesia, se la dijo a discípulos antes de la cruz. Por eso él habló en futuro, porque todavía no está edificada. Yo edificaré mi iglesia, para que ellos entendieran lo que identificaba el término. Jesús lo saca del contexto en que ellos conocen. Siempre me pregunté, ¿por qué no le reveló iglesia el Padre? Porque fue por revelación del Padre en Jerusalén, donde ellos vivían, en el ambiente que ellos se conocían y donde estaba enquistado el sistema del sacerdocio del templo levítico. ¿Por qué no habló de iglesia en Jerusalén? ¿Por qué tienes que llevarlos a Cesarea de Filipos? Cada vez que Dios quiere enseñarte algo diferente a tu vida, te va a sacar de tu marco de referencia. ¿Sabe por qué?
Porque el contexto en que oímos y percibimos las cosas nos prejuicia para entender lo que se nos quiso decir. Lea usted que esta es una constante. Cada vez que Dios quiso revelarle a alguien de los suyos un plan, un diseño o una asignación, lo sacó de su contexto. Abraham, sal de tu tierra. A Moisés, sal del sistema. A Juan el Bautista, tienes que irte al desierto. Y ahora a los discípulos los saca de Jerusalén. Porque en Jerusalén hay un templo donde hay un sistema religioso que ha pervertido el orden y el diseño para el cual Dios les eligió como nación. Hagamos historia. Cuando Dios salvó a Egipto, a Israel de Egipto, hizo con ellos en el Sinaí un pacto y le dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un reino de reyes y sacerdotes, y me seréis por luz a las naciones. Dios toma a Israel como un referente de pueblo y de nación, dándole leyes, mandamientos, ordenanzas y decretos que han de gobernar su vida civil, religiosa y su vida pública. Esas leyes morales, civiles y ceremoniales marcarían la forma en que Israel iría a representar, no reemplazar, representar y expresar a las naciones quién era Dios, y a través de esa nación ejercer influencia para que todas las demás naciones entraran a comprender el reinado de Dios. ¿Estamos aquí? Ok. Esa nación se apartó del propósito. Esa nación no quiso el orden y esa nación no aceptó el diseño. Por eso cuando están en Canaán para ejercer la tierra de herencia y tener la influencia de las naciones, entonces dijeron: no queremos que Dios gobierne en nosotros. Danos un rey como las demás naciones. Ya Israel comienza a bloquear, a abortar el diseño y el plan. Dios nunca quería que Israel tuviera un rey, porque Él le dijo: yo soy vuestro rey, yo soy vuestro legislador, yo soy vuestro juez y yo soy vuestro Dios. Pero ellos quisieron tener un diseño de gobierno como las demás naciones. Ahora bien, conocemos la historia. Como cuando hay una petición humana y se establece un diseño humano, el plan de Dios se desvirtúa. Esa nación recibe un rey pedido por ellos, y Saúl llevó a esa nación conquistadora a que los demás temían y quien habían tomado el territorio como herencia. La Biblia dice que en el reinado de Saúl, cuando terminan sus 40 años de equivocaciones, de un rey psicópata, de fetichista, espiritista, consultando agoreros y adivinos, pervirtiendo la nación, la Biblia dice que en Israel nadie tenía espada, salvo Saúl y Jonatán su hijo. ¡Oh, qué increíble! Las naciones de reyes y sacerdotes que precisamente por el poder de la espada de Jehová habían sacado del territorio a sus enemigos y traían un modelo de herencia y de gobierno. Por eso fue que Dios para Canaán, a esa nación, les cambió el paradigma. Para liberarlo de Egipto levantó a Moisés con una vara, pero para introducirlos a Canaán les estableció a Josué con una espada.
Porque lo que se necesita para gobernar no es una vara, sino una espada. Aló. Pero en el tiempo de Saúl nadie tenía espada. Y es inconcebible un rey sin espada. Era un reino de reyes que por la espada del Señor ejercerían autoridad y dominio. Su estado de decadencia le llevó a que esta nación se convirtieran en simples labradores de la tierra, miserables que tenían que ir ante los filisteos para que les afilaran sus hoces y sus arados, porque no tenían industria, herramientas propias, y lo que ellos hacían era labrar la tierra y cultivarla para que los filisteos vinieran y les saquearan de su poder de productividad. ¿Y cómo terminó esa nación? La Biblia dice que la nación era de hombres endeudados, amargados, afligidos de espíritu y desechados, que le tenían miedo a un hombre. Estamos aquí. Pero cuando Dios establece un hombre conforme a su corazón, vemos el cambio. Y eso es lo que sucede cuando nosotros respetamos el orden de Dios. Va a haber respaldo de Dios, va a haber gracia de Dios. Estoy creyendo que si cada uno de nosotros se somete y respeta el diseño, el propósito, alabado sea Dios, lo que hoy tú ves como pérdida, como decadencia, como miseria, y tal vez estés arrastrando a los cobardes de Saúl, Dios te dará sabiduría para entrenar a los valientes de David, a la gente de influencia, de dominio, que tomará entonces los territorios para establecer que Dios es Dios. Esa nación se apartó del propósito. Y escuche bien lo que sucedió en la historia. 400 años de silencio y de oscuridad hicieron que la nación matara al último de los profetas para silenciar la voz de Dios. Porque cuando se calla la voz del Espíritu, vendrá la imaginación del hombre. En 400 años de oscuridad, la nación terminó estableciendo un sistema religioso que, cuando Jesús emerge en el escenario de la historia, encuentra una religión institucionalizada, organizada y con un sistema burocrático y sacerdotal, y aún dividida en sus intereses. 3 grandes sectas del judaísmo estaban operando en los días de Jesús: fariseos, saduceos y esenios. Todas esas sectas venían de la misma raíz, diga, el judaísmo, y tomaban todos como base de sus reglas y doctrinas la ley. Pero una ley que había sido adulterada por dogmas y mandamientos de hombres, por interpretaciones rabínicas en la historia que la fueron sumando a algo que Dios nunca dijo. Por eso muchas cosas de la ley que Israel hizo, jamás Dios se la ordenó, sino que ellos mismos la establecieron. La pregunta es: cuando Dios salvó a Israel en Egipto y los hizo una nación escogida para representarle a Él y establecer su gobierno, ¿Dios le dio el judaísmo? ¿Dios le dio el judaísmo a Israel? Le dio fue su ley. El judaísmo lo creó la nación de Israel en su oscuridad. Entonces, el legalismo es fabricación de un pueblo ignorante de la ley. Cuando Cristo viene y restaura todo el orden de Dios, nos entregó el evangelio del reino de Dios para ser anunciado. Amén. Les pregunto, ¿Él nos dejó el cristianismo? Dígalo. ¿De dónde ha surgido? De una iglesia que a partir del 313 entra
en una confusión. Y aquello que fue los del camino, los predicadores del reino de Dios, los que por todas partes iban anunciando el evangelio del reino de Dios, de los que el imperio tenía temor por su grado de penetración y de transformación, a tal punto que decían: esos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. No existía cristianismo, existía la fuerza viva, orgánica de un cuerpo que expresaba la vida de Cristo, no la religión cristiana. ¿Aló? ¿Por qué hago esta referencia histórica? Porque perdimos nuestra identidad de iglesia. Cuando Él dijo: yo edificaré mi iglesia, lo saca del contexto religioso para que no lo relacionen con un templo, ni con un culto, ni con un sacerdocio burocrático. Lo llevó a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad pequeña, puerto estratégico, en una vía que conectaba las grandes ciudades. A través de la historia, Cesarea de Filipo ha sido cuna para que los grandes imperios creen un bastión de dominio allí. Por eso revisar sus ruinas es encontrar piedras sobre las cuales hay todavía remembranzas del paso de los medos, de la existencia de los caldeos, de la fuerza de los babilonios y también de la grandeza de los griegos. Y ahora están en Cesarea, el periodo de los Césares, donde Roma ha conquistado el mundo. O sea que en Cesarea de Filipos hay un antecedente político de dominio global. Y es allí donde Jesús lo lleva y le dice: yo edificaré mi eclesía. Todos sabemos que eclesía no es un término religioso, aunque nosotros lo hemos hecho así. Eclesía es un término que Jesús toma de un concepto gubernamental de la cultura grecorromana. Para los griegos, eclesía era la asamblea, el cuerpo de ancianos de una ciudad, asignados para traer el orden, definir las situaciones de gobierno de la polis, de la ciudad. A esos ancianos que en las puertas de la ciudad determinaban los asuntos públicos y también lo que entraba y salía a la ciudad, a ese cuerpo de gobierno, no hacían cultos, no tenían credos, ni cantaban alabanzas. Gobernaban la ciudad. A eso se le llamó eclesía. Usando ese término, pero dimensionándolo en la manera como los romanos llevaron la idea de eclesía. Para los romanos, eclesía no era el concepto griego. Para los romanos, eclesía era un cuerpo secreto. Roma tenía un plan de dominio global. Siempre Roma usó dos estrategias de conquista. Una, invasión. Cuando los generales e ingenieros del ejército romano calculaban que tal territorio o ciudad la podían tomar por la fuerza, movilizaban el ejército. Y entonces les hacían someterse y los traían a ser parte del dominio de Roma. Diga, invasión. Pero hubo ciudades y territorios que Roma no pudo invadir, porque ellos midieron los factores de pérdida y sabían que movilizar las tropas a una toma frontal sería pérdida de vidas y un desgaste del ejército. Entonces Roma usaba la segunda estrategia, que se llama infiltración.
ahí era donde entraba a funcionar la eclesía. La eclesía era un cuerpo secreto que el César había seleccionado. A él le traían candidatos de distintos sectores públicos: abogados, ingenieros, médicos, comerciantes, maestros. Y él les exponía su sueño, su plan de dominio global. Les hacía consciente de lo que era su agenda, la paz romana. Les vendía el sueño de hacer de que Roma dominara todo. Y entonces los seleccionaba. Esa gente nadie las conocía. Solo el César y los generales inmediatos. Cuando esa ciudad no se podía tomar por invasión, se hacía por infiltración. Sutilmente llegaban a esa ciudad un maestro. Se metía en el sector educativo a dar clases, a relacionarse en ese ambiente, y uno a uno empezaba a concientizarles del por qué esa ciudad y ese territorio tenía que abrazar la paz romana. Traerá justicia a las naciones, prosperidad, nuevas carreteras, libertades, y ustedes van a abrazar el dominio del gran César. Lo discipulaba, le cambiaba su manera de pensar, y ese que antes amaba su ciudad o su nación, ahora se hacía seguidor de la agenda romana. Tomaba tiempo concientizar a una persona al grado de que renunciara a defender su territorio por participar de la paz romana. Eso mismo lo hacía el abogado en su ambiente, eso mismo lo hacía el comerciante en el mundo de los negocios, el médico, y todos ellos que eran seleccionados para que en los distintos sectores de la comunidad se infiltraran. Después de un trabajo secreto, diligente, consistente, la eclesía se reunía con códigos privados para informarse cómo estaban haciendo su trabajo. Cuando la eclesía enviada a ese territorio definía que ya era tiempo de una movilización, porque tenían un sector de las distintas formas de la ciudad controlados, Roma movilizaba sus tropas. Se ponía en la frente de la ciudad y le decía: ríndanse, los tomaremos. La gente sabía que no iban a atacar, porque aquí adentro había un pueblo armado, fuerte para defenderse. Entonces, cuando se iba a levantar, la eclesía se ponía en pie, y el que había influenciado, el que estaba como maestro, le podía decir a sus alumnos y a los padres: no van a la batalla, la eclesía está presente y Roma ha llegado. Así que ninguno de ellos iba a pelear. Y así en el sector educativo, en lo que era comercio, es decir, se neutralizaba un gran sector de la población que no iban a defender. ¿Estoy aquí? Roma tomaba dominio porque la eclesía había hecho el trabajo. Con esa idea en mente fue que Jesús le dijo: yo edificaré mi eclesía. Por eso lo llevó a Cesarea de Filipo, para que no entendieran lo que nosotros hemos entendido, que ser iglesia es edificar un lugar de culto, reunirnos a cantar y orar, y esperando que el Señor venga. Eso hemos entendido de iglesia. Por eso nuestros términos, porque si tú no defines los términos, distorsiona la identidad, y cuando no identificas la razón de ser, no vas a saber lo que has de hacer. Por eso nosotros decimos: hermano, te espero en la iglesia. Por favor, guarden orden en la iglesia. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Al edificio.
nuestra iglesia es muy grande. Y nos referimos a la organización, porque pervertimos el término. No sabemos qué es lo que Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Cuando Él dijo: yo voy a edificar una nación entendida con un proyecto global, universal, que traiga mi gloria y que extienda mi reino, no la paz romana, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, en la agenda del reino de Dios, no del reino de los hombres. Yo voy a tener mi eclesía, mi gente enviada, infiltrada, que entrará a la economía, a la educación, que estará en las artes, que se meterá en la política, que podrá. Eso lo entendió Pablo cuando Cristo le reveló la iglesia, la razón de ser, porque ella venía a ser parte de ese cuerpo que expresaría la gloria. Por eso Pablo enseñaba de Jesucristo y del reino de Dios a la eclesía. Y esos salieron y desde Jerusalén hasta el Ilírico lo llenaron todo del evangelio del reino de Dios. Pablo no edificó ningún templo, pero sí levantó una gran eclesía. Porque tú puedes tener un gran edificio y tener una pobre eclesía. Dígame, no, ay, ay, ay. $300 años esa eclesía tocó el mundo poblado, lo afectó, creó un trastorno. Y aún hasta en la casa del César, en el palacio real, había una eclesía. Saludad a la eclesía que está en la casa del César. ¿Me entendió? ¿Usted cree que era que allí el César les había dado un saloncito para que los hermanos se reunieran a cantar: me voy con él, me voy con él? No. Aló, amados míos, si no entendemos propósito, el abuso es inevitable. De la eclesía se ha abusado porque no entendemos qué es ella, ni la razón por la cual Él dijo: yo la edificaré. Entiéndame bien, la realidad histórica que vivimos es otra, pero que la historia sea distinta no quiere decir que el propósito se haya cambiado. Dios no va a cambiar su propósito porque es eterno. Aló. Entonces alguno estará pensando que estoy en contra de tener auditorios, de construir algunas instalaciones donde hagamos una tarea. No. Pero lo que quiero decirte es que la razón por la que somos iglesia no es para tener lugares de culto, sino para extender la cultura, la agenda y el pensamiento del que la diseñó. ¿Aló? Porque nosotros, si no entendemos el propósito, le dije que el abuso y el potencial se va a desperdiciar. Es triste, pero el 70% del esfuerzo de gente, de actividades y de finanzas se va a los edificios. Porque a ti y a mí como pastor se nos enseñó: tienes que levantar el templo al Señor. Y el éxito y la gloria de mi ministerio es el edificio que yo dejé y no la iglesia que yo edifiqué. Aprendamos de la historia. Escuche, aprendamos de la historia. La iglesia primera no edificó edificios y extendió el reino hasta lo último de la tierra. Esta iglesia, posterior al siglo IV y V, Constantino le entregó los templos. Se encerraron a hacer cultos
Y desde entonces se han construido catedrales, sinagogas, mezquitas y formas de culto que la religión tiene. Y cuánta energía, manipulación se cometió en la era medieval para traer cultos para el cristianismo. Siglo XV, XVI, XVII y XVIII fueron fortunas invertidas en Europa construyendo catedrales que ninguno en Latinoamérica ha hecho. Son joyas arquitectónicas donde fueron miles y miles invertidos en tiempo, esfuerzo y recursos económicos para que hoy en día muchos de esos sean museos, centros comerciales, como vi uno en Alemania, dormitorios para jóvenes universitarios donde hacen el amor libre. Casi me duele en el corazón cuando este pastor me dice: ¿sabe qué fue eso? Y me mostró una inmensa catedral, era toda una manzana. Me dijo: fue una de las iglesias luteranas más poderosas en Alemania en su época. Hoy es un centro hecho para habitación de jóvenes universitarios donde consumen droga, van a la universidad, hacen orgías, ahí donde hace años se cantaba alabanzas. La historia presente también nos dice lo que es la deshonra de tener nuestra gloria en un edificio. Uno de los íconos más reconocidos en la iglesia protestante de Estados Unidos se llama Catedral de Cristal. Todo el sueño, la ambición de tener el edificio más deslumbrante, la construcción más exótica, donde grandes personalidades vinieran a oír el evangelio. El evangelio. Buenas noticias, motivación, de que le va a ir bien, de que serás triunfador en la vida. Pero ahí no se predicó el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es hoy Catedral de Cristal, donde se metieron grandes fortunas? Un lugar vendido a otra institución, y la gente que ahí se reunía para el show dominical ya no está. Se edificó un gran templo, pero no se construyó una gran iglesia. ¿Me está entendiendo? No quisiera ver el cuadro en Venezuela que estamos viendo en muchos lugares de Latinoamérica, donde la euforia de los pastores es tener su mega templo, aunque tengan su mini iglesia. No te preocupes si por causa del propósito requieres de ese auditorio, de esas instalaciones, serán añadidas, pero no es tu prioridad. ¿Lo está entendiendo? Sé que lo que digo me estigmatiza, crea picazón en algunos, porque su gran ilusión es el edificio y su éxito ministerial es lo que han construido. Algunos centran toda su energía para lograr ese su sueño, y le hemos dicho: porque Dios me mandó a construirle casa. Él no habita en casa hecha de hombres, su casa somos nosotros. Esa es la que tenemos que edificar, a esa es la que tenemos que dedicarle nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestra tarea, nuestra vocación. Le aseguro que la iglesia venezolana, con una tarea de infiltración estratégica y consciente del reino, tendría un efecto de transformación más poderoso que tener un templo evangélico en cada esquina de nuestra ciudad.
En China hoy son 100 millones de creyentes alcanzados, tocados, conscientes de su grado de entendimiento del evangelio. Cuando la era de Mao entró, arrasaron los templos, eran 50,000 creyentes en la nación. Hoy son 100 millones de creyentes y no han edificado ni un templo. ¿Lo está entendiendo? No quiero que en nuestra Venezuela amada sucedan las mismas traumas y decepciones que ocurren en ciudades de Norteamérica y Latinoamérica. Los que viajamos, a veces es frecuente, triste ver cómo en una cuadra, en una sola cuadra, hay 4 lugares de culto evangélico, cristiano, peleados entre sí. El uno critica al otro. Aquel predica A, este predica B, el otro C y el otro D. Cada uno tiene su evangelio, su mensaje, su doctrina, pero son de Cristo. En una cuadra, 4 lugares de culto. Yo nunca le llamo templo porque los templos somos nosotros. Esos son edificios, son instalaciones donde se hace culto, pero no se tiene cultura. Porque hay un antagonismo, hay una división. No hay cultura de reino, cultura de transformación. En uno de esos lugares llego yo a predicar congreso de reino. Y entonces, para entrar a esa calle donde está el auditorio, es la única vía del barrio que conduce a donde está el templo. Y allí adentro lo han decorado, lo han adornado, le han puesto luces, sonido, todo espectacular para que los hermanos vengan a cantar y a celebrarle al Señor, culto. Y el congreso es de reino. Pero me sorprendió cuando me estaban conduciendo allí al lugar, que la gente que estaba en esas calles, los que vivían ahí, era gente tal vez de clase muy escasas económicamente, abandono, calles sucias, basuras tiradas ahí. Antes de llegar al auditorio, un parque abandonado viejo con juegos rotos. Y entonces yo le dije a ellos, viendo su auditorio bien lindo, adornado, decorado, todo, ¿cómo es posible que ustedes lleven aquí tantos años reuniéndose y nadie haya visto esta calle? Pastor, si tuvieras tú 30, 50 jóvenes un fin de semana, con una acción de limpieza, cuidar el parque, adornar la calle, quitar toda esa basura, hacer una campaña de aseo y conciencia ciudadana, le aseguro que sería más poderoso que este congreso que estás haciendo. Porque tú, como vienes a hablar de reino, de dominar la tierra, de alcanzar las naciones, de gobernar sobre todo, y no somos capaces de cambiar el ambiente de la cuadra donde nos reunimos. Eso es una crasa ignorancia a nuestro propósito de restaurar todas las cosas. La iglesia no está para encerrarse en lugares a hacer culto. Ella está para expresar y extender una cultura de reino, de transformación, donde la restauración de todas las cosas, tanto del hombre, de la criatura, de la creación, y todo sea restaurado al orden de Dios. La tierra tiene una razón de ser y por eso Dios nos puso aquí. La iglesia no existe para el cielo. La iglesia existe para la tierra. ¿Aló? Lea la escritura. Y reinaremos para siempre en el cielo. ¿Dónde vamos a reinar para siempre? En la tierra.
Él nos dio la autoridad de ir hasta lo último. Dios no está necesitando en el cielo gente que le cante. Él no tiene problemas de soledad o que tiene una depresión porque nadie lo ama. Él es Dios. Ubíquese en el propósito eterno. El propósito eterno. Cuando el Dios eterno, a través del Cristo eterno, se decide por el puro afecto de su voluntad crearlo todo para un propósito eterno. Dios todo lo trajo a la existencia por un propósito. Él no necesitaba crear nada para ser Dios. Dios no es Dios porque creó todas las cosas. Dios es Dios porque existe en sí mismo, completo, sin que nada le falte, ni necesite de algo para llegar a ser. Él siempre ha sido, es y será. ¿Aló? Entonces Él no creó las cosas porque las necesitara. Él no creó a la iglesia porque los ángeles hoy están como desafinados y no quieren cantarme. Voy a traerme al cielo una iglesia que me cante alabanzas. Él no la hizo para eso. ¿Entiende el propósito por el cual la creó? Porque si se ignora el propósito, el abuso es inevitable. Si no conocemos qué es lo que Él dijo cuando declaró eclesía y para qué la estableció, y qué era lo que estaba determinado en el propósito eterno, entonces seguiremos jugando a la religión cristiana y no estaremos realizando que el reino de Cristo tenga expresión y realidad en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, porque es el reinado de Dios en todo lo creado. Ahora bien, cuando una iglesia no sabe su razón de ser, ignora lo que ha de hacer y de decir. Por no entender qué es iglesia, también lo que hemos predicado no es del propósito. Por eso, como religión cristiana o iglesia cristiana, hemos predicado el evangelio y no hemos dicho las cosas como Él las dijo, sino como la religión en su desarrollo histórico la ha sido interpretando, acomodando a su marco doctrinal, institucional o tradicional. Y como así se ha hecho por 1500 años, continuémoslo haciendo. Pero esta es la reforma violenta. Se llama la reforma integral del reino, donde todas las cosas tendrán que ser restauradas a su propósito, a su naturaleza y a su origen. Esa iglesia primera, que en sus primeros 300 años llegó a ser una labor experimental e inicial, nos dejó una referencia como plataforma. Pero estoy seguro que la iglesia postrera entonces será mayor que la primera. Su nivel de entendimiento, de efectividad, será superior al que los apóstoles y los primeros creyentes desarrollaron, porque ellos lo desarrollaron en un proceso de transición. No tenían claras todas las cosas. Muchos de esos creyentes
operaron sin tener el entendimiento que tú y yo tenemos, sin tener todas las cartas escritas, sin tener toda la referencia histórica. Por eso no me cabe duda de que la iglesia que el Señor ha de restaurar a su orden real será gloriosa, poderosa, influyente, transformadora, para que todas las cosas vengan a ser de nuestro Dios y de nuestro Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Vamos a trabajarlo en el resto de esta jornada. Pongámonos de pie. Y yo quiero que nos vayamos aquí con un desafío. Señor, tú nos has dado la tierra como centro de gestión y de operación. Diga la tierra. No estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la tierra como habitación nuestra. La predicación del evangelio del reino de Dios traerá el fin del mundo. Y se refiere al cosmos, al orden de ideas, sistema de pensamiento, ideologías puestos en los ámbitos que el hombre fuera del reino opera. Por eso es la predicación de este evangelio del reino, para que venga el fin del mundo. Este sistema humanista diseñado fuera del reino está sentenciado a su final. Y la predicación del evangelio del reino le anticipa su sentencia final. Fuimos llamados a heredar la tierra. ¿A heredar qué? La tierra. Los justos, ¿dónde están los justos? Heredarán la tierra. Pídeme y te daré por herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Las naciones. Y por posesión, los confines de la tierra. Esa es la tarea de la iglesia, que hacer que desde la tierra el orden de los cielos exprese su realidad y todo sea llena. La tierra será llena. La tierra será llena. La tierra será llena. La tierra será llena. No el mundo, la tierra. El mundo como sistema será destruido, pero la tierra como habitación nuestra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Aleluya. Por eso estamos, es para ordenar la tierra en todo el orden que Dios ha establecido en Cristo. La iglesia no está para adornar, sino para ordenar. La sociedad y el cosmos, el mundo, nos ha visto como un adorno. Lo ponen donde les sirve. Por eso a la iglesia como institución la utilizan para las fotos o para el voto. Porque lo que han tenido la lectura es de una organización. Oh Señor, siempre he querido entender con precisión
como lo hizo Pablo. ¿De qué manera edificó esas iglesias para que se convirtieran de verdad en comunidades orgánicas, influyentes, transformadoras, que la gente pudiera decir: los que trastornan el mundo entero también han llegado aquí? Aleluya. Trastornaron el cosmos, le crearon intimidación al imperio, destruyeron las economías dominantes, echaron por tierra los altares y culturas de idolatría, e hicieron evidente que eran los del camino. Señor, que podamos recuperar de nuevo ese camino que en la oscuridad de la historia se nos perdió, y hoy lo que tenemos son atajos, caminos más cortos para llegar a nuestra meta, pero no a nuestro propósito, Señor. Que salgamos de ser la iglesia de las bancas para ser la iglesia del camino. Los que caminan en la vida portando la vida del Rey y manifestando la cultura del reino en la casa, en la calle, en la escuela, en el comercio, en todo ámbito donde haya una eclesía presente. Te aseguro, por la calidad de vida que portas y el poder que está dentro de ti, eres el agente de transformación en el territorio que Dios te asignó. Identifica dónde fue que Dios te puso, y a esa cuadra, a ese barrio o a esa escuela, diga: yo soy un embajador del reino. Si tuviéramos conciencia de ser eclesía, ¿se imagina que nuestros hijos llegaran a esa universidad 5 años? Ellos allá no fueron por un cartón o un diploma, fueron por un propósito de llevar la eclesía a un círculo. ¿Se puede imaginar mi hijo entrenado para que en 5 años allí creara una eclesía? A sus compañeros de clase les vendiera la agenda y el plan del reino de Cristo. No que los trajera a la religión cristiana al culto, les vendiera en su mente la conciencia de un propósito eterno. En 5 años en esa universidad pudieran estar solo 12, como en Éfeso, a los que Pablo tomó, entrenó, llevó del bautismo de Juan al bautismo en Cristo, les instruyó acerca de Cristo y del reino de Dios. Y en 1 año y medio que estuvo en Éfeso con aquellos 12, con esos mismos 12, trastornó una ciudad. Amados, para cambiar una ciudad no necesitamos el 60 o el 70% de evangélicos. 12 entendidos del reino y de Cristo trastornaron a Éfeso. Si tú crees que los números nos van a servir para impresionar en la web, para mostrar a los demás la foto o para alcanzar una ayuda a un político, para eso nos servirán los números. Pero la esencia de vida puesta en los hijos tiene el poder de transformación.
que no ocurra en Venezuela lo que está ocurriendo en otros países. San Pedro Sula, 60% por censo declararon ser evangélicos. Cuando el censo pregunta religión cristiana evangélica, 60% de la población de San Pedro Sula reconoce ser cristiana evangélica. Los que conocemos San Pedro Sula, 1.200.000 habitantes. Los últimos 15 años la iglesia ha crecido de forma exorbitante. Tienen megatemplos para 30.000 personas, 10.000 personas, 15.000 personas, 7.000 personas, 5.000 personas. Hay auditorios con esa cantidad de gente reunida. Cientos de buses trayendo creyentes el día domingo de todos los barrios al culto. 3 canales de televisión, no programas de televisión, canales de televisión, 6 emisoras evangélicas. Tienen actividades que llenan el estadio. Lea la historia y la condición sociopolítica y socioeconómica de San Pedro Sula, donde se dice que el 60% de la población de esa ciudad profesa ser cristiana evangélica. Los últimos 15 años, los índices de delincuencia, violencia juvenil, maras, narcotráfico, corrupción política, pobreza, desempleo han aumentado como nunca antes, convirtiéndose con Ciudad Juárez y Bagdad en el tiempo de la encuesta en las ciudades más peligrosas del mundo. San Pedro Sula en Honduras es una vergüenza y una decepción al reino de Dios que tengamos 60% de evangélicos y la ciudad esté en condiciones peores que hace 15 años. Qué paradójico y absurdo. Cuanto más creció la iglesia evangélica, más se deterioró la ciudad. Algo anda mal. Los números no nos indican efectividad. Las actividades y los auditorios no nos hablan de influencia y de transformación. Yo quiero decirte, y tampoco llevarte a que te deprimas porque no tienes el templo o porque estás con 40. Seremos más y mejores. Y no te preocupes, si es necesario, ya Dios tiene el auditorio para ti. Ese terreno, ese recurso, esas instalaciones están dadas si la prioridad es la agenda de Él. Estoy convencido que para este momento histórico de nuestra nación, Dios está levantando un remanente de gente entendida y comprometida con el sueño y el propósito del Padre. Movimientos de reino Dios va a empezar a provocar en su espíritu, sentido de propósito y unidad dada por Él. Y le estoy asegurando que en tu ciudad, aunque consideres que sean pocos, pero si están educados, entrenados y enviados para el propósito por el cual el Señor nos eligió, el fruto es inevitable. Levante su mano, diga fruto, más fruto y mucho fruto. Dije fruto, no resultados. El sistema religioso te evalúa por los resultados, por los números, pero el Señor te honra por los frutos. Fruto es reproducción de vida. Esa es la que tú tienes. Padre, gracias por esta mañana donde nos has desafiado para entender, Señor,
¿Qué es lo que tenemos que ser, hacer y decir como iglesia? Establecida por el origen, naturaleza y propósito por el cual tú la edificaste. Te pedimos perdón si muchas de las cosas que hemos hecho ha sido producto de nuestra tradición y organización. Pero queremos con valentía y humildad reconocer que hay un diseño dado por ti y mostrado en tu palabra, que de manera, Señor, decidida y comprometida tenemos que retornar. Perdónanos, Señor, nuestro atraso, porque a esta altura de la historia tengamos que vernos en la tarea de redescubrir lo que tú viniste a revelar. Señor, de nuestra parte no queremos ser irresponsables ni negligentes en la comisión que nos das de dejar a una generación mejor posicionada, mejor entendida, mejor adiestrada para continuar la tarea que nos fue confiada. Gracias, Padre, por la elección y vocación que a cada uno de nosotros nos ha marcado. En tu nombre, oh Cristo amado, te rogamos que renueves nuestro entendimiento y remuevas cualquier paradigma errado, producto de la religiosidad, en la que por tradición o ignorancia nosotros nos hemos movido. Pero está llegando un grado de luz, de entendimiento, de iluminación más preciso, más acertado a la edificación de tu iglesia. Y quiero ser hallado fiel, como obrero aprobado, que no se avergüenza, porque supo trazar la palabra de verdad. Señor amado, con estos compañeros de labor, ministros elegidos por tu gracia, donde cada uno en el don, el oficio y la habilidad que tú le has confiado, edificamos el cuerpo de Cristo. Tengamos unidad de propósito, siguiendo un mismo orden, respetando unas mismas reglas dadas en tu palabra, en la unidad del Espíritu, en la honra, el respeto a lo que es el cuerpo de Cristo. Nos dediquemos a edificarlo. Padre eterno de la gloria, la creación misma en su plenitud gime, anhela, espera ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Señor, la oscuridad de las naciones en parte obedece a las tinieblas que en la iglesia hay. Hay oscuridad, hay ignorancia, hay muchas zonas de error entre nosotros que no nos permiten ser efectivos como luz para el mundo. Oh Padre de la gloria, este mundo ha de ser juzgado y el instrumento de justicia que tú has diseñado en Cristo es la iglesia. Por eso queremos, Señor, que sea vuelto el orden, restaurada la casa de Dios. Ayúdanos, enséñanos. Estoy seguro, Señor, que para esta bendita nación que está en tu plan hay un tiempo de restauración y de manifestación de gloria.
el esplendor de la vida de Cristo manifestada a través de los hijos, sin celos, sin envidias. Una iglesia madura, Señor, una iglesia entendida y comprometida. Lo hemos de ver, Señor. Gracias, Padre. Y queremos irnos, Señor, de esta convocatoria con la responsabilidad de revisar, replantear lo que he estado haciendo como colaborador tuyo. Quiero, Padre mío, ser hallado fiel. Amén, Jesús. Dígale que está al lado: Dios no te pide ser famoso, sino ser hallado fiel. Abraza a ese fiel y verdadero Hijo de Dios en el amor de Cristo. Gracias. Gracias, pastor. Bríndese fuerte.